Bienvenidos, estimados maestrantes. Es un gusto poderlos saludar en esta asignatura de gestión de negocios. Estamos hablando sobre su maestría en legislación, en su maestría, perdón, en gestión de negocios y en la materia de legislación de negocios. Esta materia es teórica y práctica, independientemente que nuestra planeación lo tenga como en sí temas relevantes a la teoría, también existe la exigencia de poner a práctica lo que son temas importantes en asuntos de práctica. Ustedes como gestión de negocios tienen que tener visiones tanto orales como escritas. Eso no puede tener una cavidad errónea. Francisco, licenciado Francisco, es un honor poder contar con usted. Francisco Javier, me parece. Perfecto, ok. Les comentaba que en su maestría, máxima en su carrera que tienen de licenciatura, deben de tener dos puntos importantes a desarrollar, lo que es la oralidad, el buen conocimiento independientemente de nuestra materia a conocer y una buena redacción. En esta materia de legislación de negocios hacemos hincapié a conceptos jurídicos fundamentales, pero también muy importantes hacer hincapié en asuntos como poner fechas, como poner cantidades, que por eso les pido al final un contrato en donde esas cantidades tienen que ser a número y letra, que lo vamos a ver en la sesión número 2, porfa, les pido de antemano si no pueden asistir a la sesión número 2, pues tener el conocimiento de la videocápsula, porque eso sí va a ser como punto muy importante a calificar. Estamos hablando de nuestra planeación. Si ustedes pueden ver la misma, me indica. Ustedes ya tienen nuestra planeación que se hace por parte de su servidora de la materia. Hablamos de gestión de negocios, o sea, los business, los procesos que se relacionan, consisten en una persona que adquiere y asume el control de un negocio, del cual es ajena y frente al cual no tiene ninguna obligación con la finalidad de hacerlo crecer y funcionar adecuadamente. Qué hermosa maestría llevan, la verdad, porque gestión de negocios no solo es para administrador, para un contador, para alguien que tiene la licenciatura en gestión de negocios, es independientemente una habilidad que deben de poseer. Conocer acerca de leyes que toda empresa debe cumplir es fundamental para tener un mejor control y prevención de problemas que puedan perjudicar la operatividad o crecimiento de un negocio. Un negocio, estamos hablando que puede ser macro o micro, una pequeña empresa o una macroempresa, nacional o internacional. Recordemos que la palabra persona en aspectos civiles estamos haciendo referencia también a las personas morales. Nosotros, ustedes, maestrantes, pueden estar dirigiendo una gestión de negocios de una persona individual, un negocio pequeño o bien un negocio grande, pero con un solo dueño, una sola persona física. O bien pueden estar trabajando como gestor, gestión de negocios a una persona moral, es decir, a un conjunto de socios en donde el cual no solo te exige uno como patrón, sino el conjunto de socios que te están obligando que cumplas esas obligaciones. Es por ello que nos marca conocer las leyes de toda empresa. Es irrebatible, es decir, deben observar la legislación del país, están establecidas dentro de la normatividad general. Claro, es una tarea del encargado de la empresa conocer a fondo las leyes y menos tomando en cuenta que es un tema que cambia con frecuencia. Uy, hay un, digamos, un enunciado en el derecho, el desconocimiento de la ley no te exime de castigo alguno. Y así que eso nos aplica a derecho, a gestión de negocios, a otras maestrías, porque no solo maestría, estamos hablando en ciudadanos en general, porque con el hecho de que la ley va cambiando, las normas van cambiando, va evolucionando no solo este sistema, sino también va evolucionando la aplicación del mismo. Ejemplo, todo derecho vigente es positivo, pero a veces su positividad cambia según la época. Ejemplo, leyes positivas que anteriormente se podían aplicar, hoy en día, pues fueron positivas, pero ya no son vigentes actualmente. Y aparte tenemos algo muy importante, si hacen favor de apuntar, que creo que ustedes ya lo conocen, el derecho consuetudinario.
El derecho consuetudinario son usos y costumbres que en México se hacen respaldar esos usos y costumbres. Existe una gran diferencia entre el sistema legal de Estados Unidos y el de México. El sistema legal en México se rige bajo la ley civil y sus normas están codificadas. Nosotros debemos de ver un poquito civil, administrativo, incluso ambiental, aunque no lo crean en gestión de negocios. Si usted dirige una empresa, sabe usted que tener el conocimiento que hay que ejecutar esa actividad, pero conforme al desarrollo correcto de un medio ambiente. Pues, considerando ya el hincapié, vemos, les recuerdo que para su porcentaje favorable, participar en foro. Yo no les digo que aquí sesión y participen o por semana participen. La importancia aquí es que algún tema relevante que consideren, escribir algunas líneas, procurar no copiar y pegar, que se vea muy decir, ay, copié y ya literal ahí lo pongo. No, hacer un comentario breve, tomar en cuenta también su participación si no lograron entrar a la sesión, ver el link que se les proporciona en el canal de YouTube. Tenemos acceso de poder verificar esa forma de participación. A los compañeros maestrantes que no pudieron entrar a la sesión, se les invita cordialmente que lo puedan hacer. Y a los maestrantes que nos acompañan, indistintamente de estar en la sesión, pues me gustaría mucho que por lo menos vieran alguna dudita que tuvieran, pues repasar. Y su actividad final, que va, es su mayor comprensión, etcétera. Vamos a hablar entonces de la unidad número 1, que es el fundamento constitucional mexicano, elementos básicos del derecho. Vamos a empezar con hecho y acto jurídico, organizaciones del Estado mexicano y aplicación temporal y territorial de la ley, lo que estábamos hablando. Y un poco de lo que es el derecho mercantil. Vamos a hablar con acto jurídico y hecho jurídico. ¿Cuál es la diferencia? El acto jurídico necesita de la voluntad del sujeto. Ejemplo, usted necesita expedir un cheque, un pagaré, necesita forzosamente la firma, la voluntad, la expresión de la voluntad de ese compromiso, de ese contrato mercantil. Hecho jurídico, en todos los hechos jurídicos no siempre interviene la voluntad del sujeto. En este caso estamos hablando por tipificar en materia fiscal, que lo hace referencia en la unidad 4. Los impuestos. El impuesto es un hecho jurídico porque no siempre recae la voluntad de determinar sí o no. Estamos hablando en el hecho jurídico, vuelvo a recalcar, no siempre está la voluntad del sujeto. La organización del Estado mexicano, ¿cómo nos organizamos el Estado mexicano? Cuando estamos hablando de territorio, población y gobierno, estamos hablando de los 3 elementos del Estado. El Estado es la organización política más grande creada por el hombre y esta organización nos sirve para ver qué leyes nosotros vamos a aplicar. Ejemplo, me menciona aplicación temporal y territorial de la ley. Temporal significa la época. La retroactividad de la ley, la no retroactividad de la ley, quiero que lo tomen en consideración para su actividad, lo establece el artículo 14 constitucional, hacer hincapié por favor, el 14 constitucional, el cual me indica que si la ley ha sido temporalmente anterior al acto que se realiza, pues no será una ley ejecutable, es decir, ya lo que se legisló anteriormente y hoy ya no entra en vigor, pues ya no se puede, ¿verdad? Ya no hay la no retroactividad de la norma, es decir, ya no voy a regresar a lo que decía la legislación anterior, a excepción que el hecho o acto jurídico que se esté analizando haya sido de esa época de la ejecución del acto. Territorial, ¿cómo nos dividimos nosotros? Territorialmente somos federales, recuerden, somos una república representativa, laica, federal. Federal significa composición de varios estados. La palabra federación significa composición de varios estados porque nos interesa estudiar el ámbito territorial, porque hay leyes a nivel federal, hay leyes a nivel estatal y hay leyes a nivel municipal. En materia municipal tenemos las leyes como lo establece el 115 constitucional en materia del municipio. Usted, por ejemplo, compañera Guillén, puede ejecutar una empresa aquí en Chiapas y resulta que tiene que acatar lo que establezca el municipio. Y a veces el municipio impone o pone normas, leyes, reglamentos internos que como empresas tenemos que adaptar. Ejemplo, ¿no? A veces en algunos municipios, por ser
pueblos mágicos, por ser ciudad mágica. Según el INA, establece que no se pueden utilizar los colores de la empresa. No sé si les ha pasado que en determinados municipios donde ustedes han viajado, ven que, bueno, tal empresa yo estoy acostumbrada a que es de tal color, pues hasta llamativo, y aquí, ¿por qué no? Porque probablemente dentro de sus leyes internas municipales no se establece, ¿sale? Dígame, compañera, ¿desea participar? Sí, de hecho, respecto a lo que usted nos comenta, por ejemplo, aquí la ciudad de Comitán es un ejemplo. No tiene mucho que la empresa Oxford se estableció cerca del centro de la ciudad y pues usualmente Oxford es de color amarillo con rojo, Ujú. pero por el hecho de que Comitán es pueblo mágico no se lo permitieron, entonces hay un Oxford que es café, que está en tonos cafés. Y ¿A también poco? tengo entendido de que hace años intentaron poner un casino acá en la ciudad, pero por el hecho de que se constituyó como pueblo mágico, tuvieron que parar la obra y ya no le otorgaron los permisos. Mire, qué dato curioso, porque sí es muy cierto, o sea, son lineamientos que dices tú, ay, en gestión de negocios lo tengo que estudiar, claro que lo tiene que estudiar. De usted depende alguna responsabilidad administrativa, civil o penal, que también es algo que vamos a hacer hincapié, les hago un breve resumen. Administrativa consiste en la reparación del daño o bien una multa pecuniaria. Y penal, ya estamos hablando de privación de la libertad. Entonces, ahí es un foquito de atención en conocer un poco de esos lineamientos. Vamos a hablar también de esta tecnolectura que les aparece, muy interesante. Define la gestión de negocios como un conjunto de actos jurídicos, actos, recuerden, voluntad, por el que una persona llamada gestor se encarga gratuita y voluntariamente de los asuntos de otra persona llamada dueño, sin ser su representante ni estar obligada por la ley. La definición legal que el Código Civil establece dice, el que sin mandato y sin estar obligado de ello se encarga de un asunto de otro, debe obrar conforme a los intereses del dueño del negocio, siempre. Es decir, como que si fuera su empresa. Esta figura del derecho romano se denomina, las fuentes de las obligaciones eran contratos, por eso les exijo que en contratos sepamos escribir bien los contratos, los redactemos bien, cuasicontratos, delitos y cuasidelitos. Me dio mucho gusto escuchar que ustedes de la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, municipio aledaño del municipio de Teopisca y posteriormente de San Cristóbal. ¿Ese es en efecto? Soy nacida acá, pero desde chiquita me llevaron a la ciudad de las Margaritas. Entonces, Perfecto. allá vivo, pero trabajo acá, entonces, por eso es el comentario. Ah, muchas gracias. Déjeme decirlo, sale en sesión. Tengo el honor también de ser originaria de Comitán de Domínguez. Radico en San Cristóbal de las Casas, honorablemente maestra de la Universidad José Vasconcelos y vecina del municipio de Tepisca. Me da mucho gusto, de verdad. ¿Dónde pasan las fronteras? O sea, yo estoy aquí en mi casa, aquí en San Cristóbal, con el frío a todo lo que da, y pues usted probablemente también, pero es muy grato saberlo. Francisco García, ¿me pide el uso de la voz? Claro que sí. Lo escucho, maestrante Francisco García. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Ahí me puede escuchar? Claro. Buenas noches. Eh, pues mi, pues mi nombre es Francisco. Quizás tenga un poquito cortada la señal, ya que no estoy como con un computador o algo por el estilo, pero pues Ujú. trataré de ser breve por si se me corta la señal. Ok. Eh, Quise levantar la mano porque tengo una duda en cuanto a la tecnolectura que acaba de mostrar, que es sobre la definición de gestión de negocios, pero en el ámbito jurídico, ¿no? Ajá. Donde ahí decía de que es llevada por un gestor que actúa de manera voluntaria y gratuita. Eso a mí me causa mucho ruido. No sé si se Se refiere encarga gratuita y voluntariamente de los asuntos de otra persona llamada dueño.
Ok, en este concepto no significa que que se esté encarga sin como, que reciba un salario. Buena observación. Dice, se encarga ah, de forma gratuita exactamente, porque todos a los eso me refiero. actos no pueden ser deliberados cada acto bajo un costo, a excepción que lo establezca su propio contrato laboral. Aquí estoy hablando de la actividad que se ejecuta. No estamos hablando de la relación laboral que existe con el gestor de negocios. El gestor de negocios, ya al tener una relación laboral, estamos haciendo hincapié al 132, 133 y 134 de la Ley Federal de Trabajo. Asimismo, que se deslinda del artículo quinto constitucional y haciendo hincapié con el 123 de la Ley Federal de Trabajo, como lo establece el 25 de la misma ley, que es un contrato laboral. En el contrato laboral va a romper la definición de gestión de negocios, porque la gestión como tal en una definición es nada más alusiva que se va a encargar de manera gratuita el decir yo voy a estar ejecutando no cada rato, disculpe, patrón o el dueño del negocio, tengo tal asunto, ¿me va usted a pagar aparte? O sea, no, la gestión de negocios es decir, es mi trabajo y lo tengo que hacer y lo voy a ejecutar de forma gratuita en el aspecto de realizarlo, no en el aspecto de que yo lo esté cobrando, a excepción de que la misma actividad laboral lo permita y lo puedan incentivar por un rubro laboral aparte, pero no quiere decir que sea gratuita como tal. Ah, ok, Para ello sí, sí. está la materia laboral, artículo 25. Ujú. Ah, ok, entiendo, sí, a mí me Es que, causó ruido y sí, por no, eso no se quería salir preocupen. de la duda. No, no, no. Dice que se llama gestor, se encarga gratuito y voluntariamente de los otros de otra persona. ¿Por qué gratuita? Porque lo hace bajo su voluntad. Por eso les explico que los actos jurídicos son bajo nuestra voluntad. E incluso el que puede gestionar un negocio en el momento puede no estar generando un salario, pero posteriormente puede que sí. Gestión de negocios va muy acompañado de otras ramas jurídicas, como por ejemplo matemáticas, laboral, vemos incluso un poco de derecho fiscal, como obligaciones tributarias. O sea, se convierte interesante en cuanto que les mencionaba que no solo están para el estudio en materia de decir, ay, voy a ver un balance o por qué voy a realizar un balance o que tengan entradas y salidas, qué es la oferta y demanda. No, aquí se trata de que nosotros tengamos las herramientas necesarias para que yo pueda defender esa gestión de negocios. Gestar significa tener el conocimiento básico para poder defender el derecho de alguien más. No significa que sea abogado, mi estimado maestrante. Significa que tenga los conocimientos básicos para desempeñar una función dentro de un negocio. Ujú. A favor de un dueño. Claro está. Eh, ¿Alguien de ustedes ejecuta puestos, por ejemplo, como Entiendo muy bien. gerente? Al contrario, gracias. No, cualquier observación con mucho Mm, gusto, a eso estamos. eh, en mi caso no es como una gerencia, pero yo llevo un negocio familiar que es un restaurante. Ujú. Ah, bueno, Entonces ahí entra todo lo que usted está diciendo perfecto. sobre Porque, por ejemplo, en el determinados marco asuntos jurídico. se encarga de forma gratuita. O sea, si es de la familia y yo sé que me está dando determinado mesero mal el cambio o el que está en caja, pues no voy a decir, oye, ¿qué opina, estimado patrón? ¿O qué opinan aquí socios? ¿Cómo lo ven? No, usted tiene que actuar inmediatamente a esa acción. Ya si Sí, después exactamente. existe un reembolso o no, ya es máxime cuando es familiar, casi la gestión de negocios al momento se convierte en gratuita y posteriormente ya se entabla en materia laboral. Fíjese que es muy importante esta materia y en ejemplo, yo les hago que en los contratos puedan escribir cantidades, que veo que es un error muy grande cuando pasa en materia de redacción de contratos. Yo sé que con ustedes puede no pasar, pero necesitamos fortalecer esa figura. Hablamos de la figura Sí, del sí, mandato. sí, sí. De hecho, tengo una experiencia. Yo trabajaba antes en una organización de cafetaleros
yo no tenía un puesto gerencial ni de encargado, por así llamarlo. Mi puesto era auxiliar administrativo en este caso, Ujú. pero como auxiliar yo veía y por mis manos pasaban este tema de contratos, ¿no? Tanto contratos de personal, contratos de compra-venta con proveedores, por ejemplo. Entonces, hay muchos errores de que muchos profesionistas dan por sentado de que lo saben, pero al momento de la ejecución o del trabajo de campo, por así llamarlo, es cuando se cometen los errores y se dan las malas interpretaciones por no conocer ese tipo de conceptos o este tipo de leyes que deben de regir cualquier tipo de negocio que brinde cualquier tipo de servicio o producto. Sí, Entonces, porque es como su base prácticamente para no caer en contraindicaciones, pues contra la ley misma, ¿no? sí, de hecho esta materia, ustedes tienen una licenciatura. ¿Me pueden mencionar de qué licenciatura es usted, Francisco García? Sí, yo soy licenciado en turismo alternativo. Perfecto, muy bien. Por ejemplo, ahí la Ley Federal de Radio y Telecomunicación y la ley también federal en cuanto a turismo tiene mucho que ver igual con gestión de negocios. Ejemplo, en gestión de negocios también nos permite y nos obliga casi a conocer otro idioma. En nuestro caso, mínimo en nuestra zona, ya una lengua. Ujú, muy bien. Compañera maestrante María de los Ángeles, su licenciatura, si la puede compartir. Sí, yo tengo la licenciatura de contaduría. Perfecto. Ejemplo, un contador sabe bien la redacción de números, moneda nacional, cero cero, cancelar, y a veces, aunque parezca algo que ya lo sé, a veces un error pequeño, por ejemplo, el poner 1,000 pesos, es mejor cerrarlo, 1,000 pesos. Preferible, porque en asuntos jurídicos, ese 1,000 pesos le das pauta a que se convierta en 10,000 pesos. Ese uno ya se volvió con otro cero y adelante ya tiene la palabra 10. Entonces ahí va cambiando muchísimo. Hablamos entonces también de incrementar su patrimonio, incrementar tanto al dueño del negocio como también, ¿por qué no?, al gestor. El gestor, recuerden que el patrimonio también se convierte en una habilidad que tenemos. Y por eso estudian ustedes la maestría, inviertan aquí para que el bolsillo después esté remunerado en el aspecto, me estoy preparando, ¿sí? Tengo que estar suficientemente preparada para tener ese tipo de, digamos, de gestión, de poderlo realizar. Aquí les estaba yo comentando un poco en derecho mercantil, concepto y clases de comerciantes. El comerciante es todo aquel que ejecuta actos de comercio, como lo establece el artículo 3º del Código de Comercio. Voy a hacer algunos pequeños hincapié. Si ustedes están en la disponibilidad, y a mí me gustaría mucho de tomar en cuenta en derecho mercantil, no sé qué posibilidad hay de hacer un título de crédito pequeñito, un cheque que lo puedan comprar. ¿Creen que cabe la posibilidad para el otro viernes que puedan acompañarme con un cheque? Sí, maestra. Sí, perfecto. Ojalá. Sí, sí, está muy bien. A mí me Perfecto. parece. Excelente. Entonces quedamos comprometidos que para la otra clase un cheque para entrar de lleno. Ahorita me voy un poquito a abreviar esto. En los actos de comercio lo pueden ejecutar aquellos que tienen la característica de comerciante o bien no siempre teniendo la característica de comerciante. Ejemplo, existen actos de comercio, los que son nominados e innominados. Su nombre lo dice. Nominados poseen un nombre en la legislación, compraventa, arrendamiento, etcétera. Y los innominados son aquellos que se celebran, pero no necesitamos un contrato formal como tal. Ejemplo, ir a la tienda o ir a una barra, a un restaurante, etcétera. Puedo pedir mis alimentos y no me está pidiendo, fírmeme un contrato aquí porque pues va usted a desayunar o va usted a comer. Pues no, es innominado, o sea, se entiende que por circulación comercial es un acto y un servicio. Las fuentes formales del derecho mercantil, la legislación, la costumbre, la jurisprudencia, usos bancarios y mercantiles.
La legislación tenemos que tomar en consideración que son todas las normas y leyes que se crean por el Congreso del Estado, del Congreso de la Unión. En el artículo 73, la costumbre, recuerden, derecho consuetudinario, eso que sea parte ya de su vocabulario. No es que por derecho consuetudinario pues estamos acostumbrados que no dejamos propina y que incluso pues pensamos que incluso el refresco era gratis por usos y costumbres. No, señores, aquí no se aplica el derecho consuetudinario. Y la contradicción del derecho consuetudinario es el derecho positivo. ¿Cuál es el derecho positivo? Estricto, riguroso. O sea, si a mí me marca que cuesta tanto, eso me tiene usted que pagar. ¿Sí? Usos bancarios y mercantiles. Usos bancarios, por eso les estoy pidiendo si pueden en la otra sesión tenerme el apoyo de un cheque. Vamos a hacer un endoso, el uso del llenado del cheque sencillo. Títulos de crédito, por eso les estoy pidiendo. Los títulos de crédito son títulos papel y surgieron como a la sustitución del papel moneda. En vez de que circulara la moneda, pues circulaba nada más el título papel, es decir, tenía un valor y tiene un valor legal. Finanzas y fideicomisos. El fideicomiso es, se tiene un dinero a una cuenta bancaria fijo y sus intereses van creando fideicomisos, es decir, beneficios para el fideicomitente y también, claro, no para el fiduciario el que determina y tener un porcentaje. De mi parte ha sido todo, estimado maestrante. Me da mucho gusto que me hayan acompañado, de darle un poco los lineamientos básicos de esta materia, tomar en consideración nuestra actividad final. Recuerden que estamos hablando de un esquema conceptual breve, temas breves. Dígame, compañero Francisco. Perdón, no pensé que iba a tocar eso, pero yo tenía dudas sobre nuestra actividad del esquema conceptual. Veo de que enlistó varios temas a abordar, entonces no sé cómo es que necesita que se elabore. Le Si, explico. mm, Hecho sí, jurídico y gracias. acto jurídico. Acto jurídico interviene la voluntad, forzosamente positiva o no, la manifestación de la voluntad. Hecho jurídico no siempre interviene la voluntad, ejemplo, los impuestos. Concepto de comerciante, ya les acabo de decir, artículo 3º del Código de Comercio y lo que se pueda basar de ese código. Título de crédito, conocido papel moneda. Conceptos básicos, ¿sale? O sea, indistintamente que se enlisten varios puntos, todos estos puntos se van a desahogar y los tienen que realizar en apoyo a lo que su servidora les está haciendo referencia a la sesión. Por eso la sesión es retroalimentativa, no solo con dudas, sino también para que vayan ustedes enriqueciéndose un poco de cómo lo voy a llevar a realizar. Vamos a ver la otra clase, sociedad mercantil. Ahí necesitamos la Ley General de Sociedades Mercantiles. Dígame, compañera. Maestra, yo tenía una duda. Sí, ya entendí que se van a desarrollar los puntos. Ajá. No sé de qué punto en específico van a partir todos. O sea, ¿todos los temas van a partir de uno o por separado los vamos a desarrollar? Puede trabajarlo de las dos formas. Un esquema, aunque les digo sería mucho espacio porque es breve, o realizar uno en general y se dividen. Pueden utilizar Prezi, Canva, el programa que a ustedes se les facilite. ¿Perfecto? Sí, nada más mi duda es de cuál sería el concepto del que va a partir todo, el tema de legislación, lo que es la materia. Gestión de negocios. Ujú. Ah, perfecto. Lo que es la legislación de negocios. Por eso es que en legislación les hago como un pequeñito y realizar el contrato de compraventa que se anexa. Van a encontrar un debido contrato de compraventa. Sencillito. Solo es de llenar datos importantes. Enterado. ¿Sale? Por el tiempo, muchísimas gracias, les agradezco. Tengan una excelente tarde. Estoy a sus órdenes, independientemente en foro, no se olviden de comentar. Cualquier duda, únicamente aclárenme de tan manera tan atenta de la maestría que me escriben y yo inmediatamente haré subsanar su duda. Tengan una excelente tarde. Igualmente, Gracias, muchas maestra, gracias. igualmente. A ustedes, muchísimas gracias, maestros.